Buenas noches y bienvenidos a Punto Final. Como cada noche agradezco primero que todo a Dios y después a ustedes, por supuesto, por compartir con nosotros una hora de programa. Como todos saben, el pasado martes 5 de marzo murió en Caracas Hugo Chávez. Un fallecimiento que no solo conmocionó a Venezuela y a la comunidad venezolana en el exilio, sino al mundo entero por los sentimientos de odio y amor que generó Chávez en mucha gente y los cambios que implantó en el panorama político latinoamericano. Desde el martes se han desatado las especulaciones alrededor del futuro venezolano y de otros países como Cuba, Bolivia y Perú. ¿Qué pasará con Cuba y la ayuda millonaria que Chávez le daba al régimen castrista? ¿Qué pasará en las elecciones venezolanas convocadas próximamente? Sobre estos temas conversamos hoy con Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, un hombre que sí conoce de cerca la política latinoamericana delante y detrás de bambalinas. También hoy conversamos con el escritor y dramaturgo cubano Jorge Carrigán, quien nos hablará de una nueva opción editorial independiente que está surgiendo en Miami para que escritores de acá y de Cuba puedan publicar sus libros. Además también tendremos otro capítulo de esa serie policíaca que tiene a todos enganchados. Código 357. Regresa el segmento y punto con el realizador Miguel Castañer Jr., quien entrevista a la escritora Nancy García González, que escribió el libro Atrapado en otro cuerpo, la vida de un transexual cubano. También cerramos con broche de oro con Gema y sus apuntes. Sí, que nos contará curiosidades de Elvis Presley, el rey del rock and roll. Así que no se muevan amigos, que Punto Final comienza así de rápido. Hoy enterraron con honores de presidente en Venezuela a Hugo Chávez Frías, un hombre que gobernaba Venezuela, como todos saben, desde hace 14 años y que desde su llegada al poder se alió a los hermanos Castro y cambió el panorama político de América Latina y el de Venezuela. Un hombre que, como muchos vieron en las imágenes que están transmitiendo desde su muerte el pasado martes 5 de marzo, lo están llorando muchos venezolanos y otros se alegran de su muerte porque están celebrando la caída del chavismo. Pero ¿realmente se acabará el chavismo en Venezuela? ¿Qué pasará con Cuba y la ayuda millonaria que le enviaba Chávez al régimen de La Habana? ¿Quién gobernará en Venezuela próximamente? Estas y otras preguntas se las hicimos a Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia. Veamos cuáles fueron sus respuestas. Bueno, el tema es que cuando una persona de una notoriedad pública de la de Hugo Chávez fallece, después además de una larga y misteriosa agonía en la que en verdad no se sabe cuándo ha muerto, lo que sucede es que eso es un hecho político, y es un hecho político del que la gente que quiere heredar su poder y su legado político tiene que tratar de sacar ventaja. Y la manera de sacar ventaja política es aplicar esa frase tan popular en América Latina que Cayetano Llobet denominó la Santa Muerte, que es buscar la manera de que todos estos eventos que acompañan a este suceso tan natural sean políticamente redituables. Y en eso es en lo que está el gobierno de Venezuela, y en eso es en lo que están los aliados de Chávez, porque Chávez deja muchos huérfanos. Él es el líder de un proceso, él fue el líder de un proceso antidemocrático que se denominó el Proyecto ALBA o el socialismo del siglo XXI. Este es un proceso decadente. La muerte de Chávez marca un punto de agravamiento de esa decadencia. El liderazgo de Chávez, ¿en qué consistió? En una energía política muy importante que, digamos, era una condición personal, pero sobre eso, sobre todo, en una cantidad de dinero extraordinaria que él, quebrando a Venezuela y aprovechando el buen momento del precio del petróleo y de los recursos naturales, pudo manejar. Hay algunos datos que son importantes conocer. Por ejemplo, Chávez le ha dado en los últimos 12 años a Cuba más de 5 veces el dinero que Cuba recibió en 40 años de la Unión Soviética. Ha prestado, entre comillas, el dinero para que la Argentina salga de su situación de quiebra y pague al contado la deuda que tenía con el sistema internacional de acreencia.
ha metido proyectos políticos como el de Bolivia, como el de Centroamérica, con muchísimo dinero. Y todo eso en nombre de Venezuela. Está vendiendo petróleo a precio político. Entonces, no hay quien pueda hacer eso, porque primero ha quebrado a Venezuela y ya no hay esa plata. Para Chávez se muere él en un buen momento, porque ahora tenía que hacer frente a una crisis económica terrible, a una falta de liquidez atroz. Y si había un momento para irse, era un momento en el cual todavía las cosas lucían más o menos exitosas y no tenía que afrontar el resultado de la catástrofe económica, política y social que ha generado. Un ejemplo de eso es que estando Chávez internado, vivo o muerto, el gobierno chavista tiene que producir ya una devaluación de las cuales van a venir más. Entonces, yo no creo que aquí hay heredero, aquí hay un proceso de disgregación de un sueño malintencionado que se llamó el socialismo del siglo XXI, que simplemente sirvió para confrontar a los pueblos latinoamericanos y a la gente dentro del pueblo venezolano, dentro del pueblo boliviano, dentro del pueblo ecuatoriano. Doctor, en este nuevo panorama que se vislumbra, ¿dónde queda el presidente Correa y el presidente Evo Morales? Yo creo que el proceso ecuatoriano es un proceso en el cual vamos a ver a un Correa, conforme se deteriore el socialismo del siglo XXI, lo vamos a ver manteniendo distancia o tal vez tratando de tomar un escenario de liderazgo, pero el dinero no le alcanza. Y en el otro escenario, Bolivia es mucho más delicado, porque sin Chávez, Evo Morales nunca hubiera podido llegar al poder, no hubiera podido llevar adelante el golpe de Estado que digitó y que ensayó varias veces y que le resultó exitoso en noviembre del 2003, no hubiera podido consolidarse como se ha consolidado. Si hubiera caído del poder en varias ocasiones, Chávez lo salvó, tuvo que hacer incluso una cumbre en Chile, y el nivel de dependencia del gobierno de Evo Morales es mucho más grande. Bolivia hoy día es un país intervenido por los cubanos venezolanos, es un país que ha seguido una política que no tiene identidad propia, es un país que lo disimula muy bien, pero tiene una crisis económica que va a llegar, está subvencionando el precio del petróleo, de la gasolina en Bolivia, ha hecho crecer el nivel de funcionarios públicos, de empleados públicos y de bonos, es un país plagado de corrupción y es un país sobre el cual muchos analistas y periodistas internacionales ya han preguntado si eso no es un narcoestado, porque Evo, como dirigente cocalero, ha hecho crecer la producción de la coca ilegal al punto de estar inundando al Brasil y a la Argentina de cocaína boliviana. Entonces la situación es crítica y esa situación crítica se va a ir acrecentando en un momento en el cual Evo Morales, violando su propia constitución, una constitución que es absolutamente ilegal y que destrozó la democracia en Bolivia, está habilitándose, cosa que seguramente va a lograr, ciertamente va a lograr, para reelegirse una vez más en la elección de fines del próximo año del 2014. El hemisferio, el continente, tiene la gran oportunidad de ayudar a los países no democráticos a recuperar su democracia y la manera de hacerlo no es una manera violenta, es una manera en la cual hay que reinstitucionalizar los países, eso quiere decir que las normas, nadie puede estar por encima de la ley y Chávez ha estado siempre por encima de la ley en Venezuela. Evo Morales está siempre por encima de la ley, tiene una frase que dice yo le meto nomás y que los abogados arreglen el tema y eso no es Estado de Derecho ni es democracia. Correa se pone por encima de la ley cada que quiere y cuando hablo de reinstitucionalizar aprovechando esta oportunidad que da la historia es empezar a hacer que estos países vuelvan a ser países de leyes y no de individuos. Eso supone que tendrían que terminar las persecuciones políticas, se tendría que volver a ser independiente el Poder Judicial, tendrían que terminar los exilios políticos, tendrían que hacer algo que nunca han hecho en el socialismo del siglo XXI y es algo que los venezolanos también tienen que mirar, que es la accountability, tienen que rendir cuentas.
han endeudado esos países, compran cosas, hacen inversiones económicas y nadie sabe de una rendición de cuentas porque son dueños de las contralorías, son dueños de los fiscales y de los jueces. Entonces, el proceso que viene es un proceso de acelerado deterioro de estos gobiernos autoritarios, dictatoriales del socialismo del siglo XXI, con una expectativa de recuperación de la democracia, tanto en Venezuela, en Bolivia, como en el Ecuador. Y la muerte de Chávez deja abierta una rendija para la recuperación de esa libertad. Entonces ahí van a haber una serie de problemas, no solo los que usted ha descrito, sino problemas de recuperación de los derechos de los venezolanos, y ese no es un tema de oposición. Yo creo que la oposición está mucho más interesada que el gobierno de que este tema sea pacífico, pero eso ha de depender en la medida en que reabren y reponen los derechos de los ciudadanos y en la medida en que los ciudadanos venezolanos tienen acceso a los servicios normales. Los supermercados están vacíos, ahí hay una crisis económica por una devaluación que acaban de producir, hay un problema interno serio y es un problema económico, político y social. Y en ese escenario yo creo que lo que los cubanos castristas que están en Venezuela están mirando es algo muy concreto. Se les acabó el dinero porque por cada médico cubano que los Castro mandan a Venezuela, a Bolivia o al Ecuador cobran. El Estado cubano está recibiendo un dinero que le paga el Estado venezolano, que le paga el Estado boliviano, o que le paga el Estado ecuatoriano, o que le paga cualquiera de los estados estos, y el médico está recibiendo una pigricia, una miseria de dinero, porque lo que está produciendo, lo que ha producido en verdad el castrismo, es un tráfico humano. Ellos venden gente que en este caso prestan servicios médicos y que además llevan un alto contenido ideológico, pero que para los países que reciben eso tiene un daño muy grande. En mi país han ido a dejar sin empleo a médicos, han ido a desplazar a bolivianos que siempre brindaban un servicio médico muy importante. Las facultades de medicina de Bolivia son de las más importantes en América Latina y el intervencionismo de traición a la patria tolerado por Evo Morales ha permitido el desplazamiento de un capital humano nacional para dar lugar a esta injerencia castrista con el dinero chavista, con el dinero venezolano. Pero en todo caso, yo creo que ahora vamos a empezar a mirar procesos acelerados de crisis. Yo no tengo duda de que tiene que haber una elección en Venezuela y que la va a ganar Nicolás Maduro, porque tiene todo preparado para eso. Y además va a usar de nuevo, va a usar de nuevo la fórmula de la Santa Muerte que le sirvió a Cristina Kirchner después del fallecimiento de su esposo y que sirve en política. Pero lo que yo sí dudo es que Maduro pueda terminar su mandato o que pueda hacerlo en condiciones normales con las crisis que tiene encima, además de la crisis interna que ya es muy evidente. Muchas gracias a Carlos Sánchez Berzaín por sus criterios y comentarios. Nosotros en Punto Final seguiremos monitoreando esta situación que se ha creado en Venezuela tras el fallecimiento de Hugo Chávez Frías y ojalá que en ese pueblo hermano finalmente triunfe la cordura y la democracia. Bendiciones para Venezuela. Y no se muevan, que al regreso converso aquí en el estudio de Punto Final con el escritor y dramaturgo cubano Jorge Carrigán, que nos ofrece detalles de una nueva editorial independiente que está dando mucho de qué hablar en Miami. Ya regresamos.